Amén, iglesia. Qué bendición de nuevo saludar a todos los que están acá presentes. El tema que les traigo en esta mañana tiene que ver con la sabiduría de Dios. Este libro, siento que Biblia hubiera servido mejor llamarse sabiduría, porque en realidad es un libro que está lleno de sabiduría para todos aquellos los que escuchamos o leemos de esta palabra. Para mí debería llamarse libro de sabiduría para todos nosotros. Hoy en día, iglesia, y quiero traer esta palabra a colación debido a todo los tiempos que estamos viviendo también nosotros como iglesia, como sociedad, como humanidad. Podemos ver que la sociedad como tal o el mundo como tal está siendo bombardeado, está siendo atacado de una u otra manera con diferentes temas. Antes probablemente a la sociedad le era fácil informarse por medio de una estación de radio, por medio de un canal televisivo. De pronto en esa época había un mayor interés en transmitir verdad. Había un mayor interés o había un mayor filtro de parte de la sociedad para lo que el oyente escuchaba en esa época. Sin embargo, estamos viviendo épocas muy difíciles, muy complicadas. Por lo tanto, están sobrando muchos canales de información que están bombardeando, están atacando a la persona. Y lo más interesante de todo esto es que el interés ante todo tiene que ver con lo económico, tiene que ver con esa parte. Un día comentaba con un hermano del impacto que está teniendo, por ejemplo, el tema de las redes sociales en la sociedad y en la iglesia como tal, porque ahora inclusive hasta el adulto mayor ya tiene su perfil de Facebook, ¿verdad? Ya comenta y sube fotos y todo. Sin embargo, también tiene la opción de darle clic a videos o a informarse y todo. Y lo interesante es que muchas veces no filtramos todo lo que oímos, o de pronto no buscamos discernimiento para poder comprender si lo que estoy escuchando es verdadero o no lo es. Por lo tanto, la iglesia se puede estar viendo afectada de una u otra manera si no está poniendo la atención en este libro y en la palabra de Dios. Si de pronto no estamos pasando más tiempo escuchando lo que Dios dice sobre nosotros, y no solamente de ahora, sino del pasado. ¿Qué dice Dios de nosotros? En el presente, ¿qué dice Dios de nosotros? Y en el futuro, ¿qué dice Dios de nosotros? Por lo tanto, nuestra fuente de información primaria, ¿qué debe ser, iglesia? La palabra de Dios, ¿cierto? Debe ser esa fuente, ese canal de sabiduría para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque van a venir épocas, iglesia, donde vamos a estar contra la espada y la pared y vamos a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? O de pronto comenzamos nosotros mismos a informarnos, a querer buscar información y tendemos más bien a confundirnos. O de pronto a caer en algún error también. Lo de las redes sociales, para terminar ese punto, todos esos perfiles que existen son gratuitos. Las personas se afilian de manera gratuita, las personas se unen a esas redes, pueden subir fotos, videos, información y todo es gratis. Qué interesante, ¿no? Todo lo que usted haga ahí es gratis. Entonces, ¿cómo gana ellos? ¿Cómo ganan todas estas plataformas? Ganan con usted. Usted se vende como un producto, usted se vende como un activo que ellos tienen a las empresas, para el negocio, para producir economía, para producir ingresos en base a nosotros. Por lo tanto, detrás de cada aparato existe robots o existe personas que están manipulando inclusive qué mira usted, qué mira el pastor, qué mira la hermana, qué mira el joven, y comienza a querer influir en su pensamiento y en su manera de ver las cosas. Eso es algo que no se puede obviar porque está pasando, y eso puede también tender a influir en la iglesia en la manera de cómo pensamos. No sé si me estoy explicando. Se está dando hoy en día que
ustedes habrán visto que hay mucho desorden social, muchas manifestaciones, muchos temas políticos, gente que va a la calle, hace bloqueos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo surgieron todos esos movimientos? Surgieron en redes sociales. Y es un fenómeno que está sucediendo en Costa Rica, está sucediendo en Latinoamérica, está sucediendo en grandes países como Estados Unidos, donde alguien crea un movimiento social por medio de las redes sociales y comienza a captar la atención de todas aquellas personas que de pronto le dieron me gusta o siguen a cierto personaje y toda esa información le llega. Entonces, cuando usted está metido en las redes sociales, usted cree que toda la información que usted recibe, todo lo demás lo están recibiendo. Entonces, si hay alguien que está criticando lo que está pasando al gobierno o lo que sea, usted piensa que todo el mundo piensa igual que usted. O de pronto, si usted escucha en las redes sociales que hay gente que llama a la violencia o que llama a una rebelión y usted piensa, el mundo está así, la sociedad está así, yo tengo que también ser parte, no puedo quedarme atrás. Ese es el cuidado que tenemos que tener hoy en día, iglesia, respecto a poder conocer la sabiduría de Dios. Y no solo ahora en esta escala, sino la vamos a ver a una mayor escala más adelante, porque sabemos que es una herramienta para bien, pero también para mal. Depende de las manos en las que esté, puede ser de bendición, puede ser también para crear, desestabilizar una sociedad, desestabilizar una iglesia, desestabilizar de pronto una manera de pensar. Hoy más que nunca la humanidad vive épocas diferentes, tanto en temas de salud, en temas de finanzas, en temas como el clima, donde antes probablemente el problema que más estábamos lidiando era el problema social y espiritual. Estas problemáticas están en su mayor apogeo y muy pronto pueda que se dé una escalada política y eclesiástica. Ya no solo, ¿verdad? Está el tema de las finanzas, está el tema del clima, de la salud, sino que puede haber desestabilidad política y también eclesiástica. Política. Bueno, sabemos que siempre han habido problemas políticos, pero hoy en día se puede notar que hay un aumento de situaciones de golpe de Estado, de rebelión. ¿Por qué? Porque hay algo que está alimentando esas cosas por detrás para que las cosas se den así. Ahora, en la parte eclesiástica, puede ser que durante toda esa situación que estamos viviendo se dé un enfriamiento espiritual y un distanciamiento de pronto obligatorio de la iglesia de hoy en día, que puede conllevar a un retroceso en la obra. No obstante, podemos también dar gracias a Dios porque la iglesia también ha ido evolucionando. Esta situación que hemos vivido en la actualidad va a ser como un zarandeo, va a ser como un filtro donde puede hacer que el Señor también esté atrás y esté separando o esté filtrando quién es de verdad seguidor suyo y quién no lo es. Puede ser que en este proceso de zarandeo que está teniendo la iglesia veamos quién era realmente seguidor de Cristo o quién estaba fundamentado o en qué estaba fundamentada su fe. Si de pronto estaba poniendo la mirada en el hombre, de pronto estaba poniendo la mirada en el pastor, de pronto estaba poniendo la mirada en la iglesia, en la música o lo que sea, y de pronto ya perdió el interés. Ay, no, es que ir a congregarse con mascarilla, es que no, lavarse las manos, es que a mí me gusta abrazar, a mí me gusta besar, a mí me gusta el contacto físico. Y la verdad es que a mí ya no me llama la atención, entonces no me congrego. Entonces, ¿qué estaba moviendo a esa persona? Eran otras cosas secundarias, no lo principal, que era conocer realmente el dueño de la obra, conocer realmente qué nos enseña la palabra y cuál es la sabiduría que nosotros como ser humano o como seres humanos necesitamos tener. Yo he escuchado también algunos pastores que han dicho
que se ha dado una disminución de asistentes a los cultos. He escuchado otros también que han dicho que se está dando a la alza más bien. Pues gloria a Dios por ello. En esta época es donde Dios pule, mejora su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Pero tenemos que tener cuidado, porque ya hay historias de iglesias que fueron poderosas y hoy en día quedan en ruinas. Tenemos que tener cuidado, iglesia, porque la historia cuenta que de pronto hubieron pueblos muy activos. Sin embargo, puede ser que no estaba bien fundamentada su fe y hoy en día no existen o no están presentes. ¿Queremos que eso suceda con la iglesia de Betel? ¿Verdad que no? Queremos ser esos pilares, queremos ser esas bases que sostengan esta iglesia. Por muchos años los adultos mayores como Nenita, como don Stanley, todos los adultos mayores que se han congregado han sido esas bases que han sostenido esta iglesia. Pero, ¿cómo lo han hecho? Porque no han puesto la mirada en las cosas, en las circunstancias, han puesto la mirada en Dios solamente. Amén. No han puesto la mirada en que de pronto un pastor falló o que de pronto un líder falló, sino han puesto la mirada en la promesa que está para nosotros en su palabra. Amén, iglesia. Ahora, si la pandemia trajo un alejamiento de la fe por parte de los cristianos, probablemente nunca tuvieron o conocieron qué era realmente la fe. La humanidad se llena de sabiduría humana y en muy poca cantidad sabiduría de Dios. Abunda en las librerías, usted va a centros comerciales, a librerías, y ustedes encontrarán una serie de libros de autoayuda. Y probablemente usted vea que sea la zona donde hay más gente ahí reunida comprando libros de autoayuda. ¿Por qué lo hacen? Porque buscan, según ellos, sabiduría que de pronto hombres han escrito en libros que probablemente no son libros cristianos. O algunos también son influidos por las redes sociales. Ya de pronto ni siquiera la Biblia buscan o la consultan, sino es que su fuente de información son las redes sociales. Ahora, iglesia, ante la situación compleja que tiene la humanidad, ¿qué nos enseña la palabra respecto a la sabiduría de Dios? No sé ustedes, pero ser sabio debe ser nuestro mayor interés. No sé si me estoy explicando. Ser una persona sabia, una persona no de pronto creída en su ego, que se cree que todo lo sabe, sino conocer la verdadera sabiduría que existe en el mundo que nosotros vivimos. Proverbios 1:7 nos enseña cuál es el inicio de la sabiduría. Y se lo leo a ustedes y dice, Proverbios 1:7, se lo voy a leer. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, dice su palabra. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos cómo en este versículo tan sencillo nos dice que el inicio o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Volviendo ahí al Antiguo Testamento, uno de los hombres más poderosos de este mundo o del mundo pasado, para decirlo así, o de sociedades antiguas, uno de los hombres más sabios que inclusive escribió el libro de Proverbios, se le atribuye también probablemente Eclesiastés, fue Salomón. Amén, iglesia. Fue uno de los hombres que más influenció en la sociedad y fue uno de los hombres que siempre tenía la sabiduría de parte de Dios.
uno de los hombres, según la palabra, que encontró la riqueza de la sabiduría de Dios fue el apóstol Pablo. Y él nos regala en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, un texto que es bastante rico y quiero que lo leamos en esta mañana, porque lo que la iglesia necesita hoy en día es conocer palabra, necesita afianzar en todo lo que está escrito en este libro para no ser movido de un lado para otro, para no ser de pensamiento cambiante. Un día me siento bien, un día me siento mal, un día me siento desanimado, un día me siento motivado, un día me siento que ando bien, otro día que ando mal. ¿Por qué? Porque no está buscando el parámetro de la palabra. Amén, iglesia. Se lo leo. 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 31. Y quiero que hoy en esta mañana leamos palabra. Quiero que leamos lo que nos dice este libro, porque como les decía, este libro es sabiduría para todo aquel que necesite vivir una vida plena. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Se lo leo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Todos están conmigo? Sí. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de ¿quién? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué dice esta palabra? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabras del apóstol Pablo. El hombre que fue perseguidor, el hombre que mató cristianos, el hombre que era muy conocedor, era instruido en muchos temas, estudiado también. Sin embargo, en esta palabra, él está demostrando algo que él encontró. Algo que él encontró en Cristo que de pronto no lo había encontrado en el mundo.
¿Por qué? Porque de pronto él era oyente de muchos sabios según este mundo. Seguro le encantaba leer filosofía o le encantaba leer a otras personas que habían escrito temas de la vida. Sin embargo, cuando él estuvo con Cristo, cuando él pasó tiempo con Cristo, él recibió esa revelación que hoy nos quiere compartir. Si queremos ser sabios, iglesia, debemos conocer la sabiduría de Dios, poder comprenderla, poder descifrarla. Y ustedes miran, Cristian, sí, pero esto es muy fácil, pero de pronto no lo ponemos en práctica. De pronto se nos olvida y comenzamos a poner nuestra mirada en los problemas, comenzamos a poner nuestra mirada en lo que pasa en el mundo, en las épocas, en los tiempos. Y de pronto nos inunda el temor, nos inunda la duda, nos inunda la desconfianza. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la mirada en la sabiduría de Dios. La palabra de la cruz dice es locura, pero es poder de Dios para los que se salvan. Dice también que Él destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Ahora yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿habrá enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Qué piensan ustedes? El mundo está loco, iglesia. El mundo está loco. Está poniendo la mirada de pronto en los materiales. Está poniendo la mirada de pronto en hombres. Está poniendo la mirada de pronto a épocas que estamos viviendo. Y se nos olvida que tenemos que poner la mirada justamente en Dios. Muy importante. Pablo llamaba también sabiduría a predicar de Cristo resucitado. Cristo crucificado, pero también de Cristo resucitado. Y ahora vamos más adelante a ver qué significaba eso también. Porque justamente esa es la raíz de nuestra fe, la cual fue que Cristo pagó un alto precio por nuestra salvación, en justificación, en santificación, y que lográramos también alcanzar sabiduría necesaria para nuestras vidas. Ese impacto de ser salvos, iglesia, por medio del sacrificio de Jesús, tiene que traer un impacto. Cuando usted se siente salva, cuando usted es salvo por medio de Jesús, tiene que haber un impacto. ¿Un impacto dónde? Un impacto en el pasado, donde dice la palabra que Él perdonó nuestros pecados y que ha borrado también nuestro pasado. Vea el impacto que genera de una vez ahí el ser salvo por medio de nuestro Señor. Genera un impacto en nuestro presente, iglesia. ¿Por qué? Porque nos da un propósito de vida. Nos da paz y nos da también estabilidad emocional. Eso es lo que da Cristo, iglesia. Eso es lo que da la sabiduría de Dios. Ahora, impacto en el futuro. No sé ustedes, pero creo que ha habido a muchas personas que todo esto que ha estado pasando en el mundo nos ha generado de pronto duda del futuro, ¿cierto? ¿Qué irá a pasar? ¿Me iré a enfermar? ¿Podré vacunarme? O de pronto el virus que está ahorita, ¿qué irá a pasar con la sociedad? ¿Se volverá más violenta? ¿Se volverá más difícil? ¿O qué irá a pasar también con la iglesia? De pronto comenzamos a tener todas aquellas ideas que nos generan esa duda. Sin embargo, la sabiduría de Dios, iglesia, tiene que generar ese impacto en el futuro, donde nos da ¿qué? Certeza, nos da seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque entendemos que en su palabra dice que sus planes son mejores que los nuestros y sus caminos mejores que los míos. Cuando yo entiendo ese versículo, a mí no me importa lo que esté pasando en el mundo. No me importa qué sucede de pronto que si tendré o no tendré que comer más adelante. No importa. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está al control. Amén. Porque yo sé que Él es mi seguridad y yo sé que Él es mi certeza y yo sé que Él es mi proveedor. Amén. Entonces ese impacto es lo que genera el tener
la sabiduría de parte de Dios. Una persona sabia, según los planes de Dios, una persona sabia, según los planes de Dios y su propósito, comienza a desarrollarse con identidad. Cuando usted es una persona sabia, según la sabiduría de Dios, usted comienza a tener una identidad. Si usted tiene una identidad, usted no es una persona cambiante. No sé si me estoy explicando. Si usted sabe quién es usted, no le importa lo que el mundo diga. No importa lo que suceda en el mundo. No importa lo que pase allá afuera. No me importa. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy para Dios según su sabiduría. Amén. Porque vemos inclusive, dice que a lo desechado escogió Dios también para de pronto llevar su palabra, para de pronto ser salvos. Hay un capítulo que quiero leer y para mí esto es también la sabiduría de Dios que todo cristiano necesita saber. Porque si usted no sabe quién es, usted tendrá una lista de prioridades probablemente distintas a las que tiene Dios. No sé si me estoy explicando. Necesitamos tener una identidad. Por ahí se dio el caso en algunos pueblos de la frontera que habían personas que no tenían cédula. Si no tiene cédula, ¿quién? No tiene identidad. ¿Quién es? No se sabe quién es. ¿Cuándo nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo se llama? No se sabe quién es. ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra respecto a esa identidad que nos da Dios por medio de su palabra? Y quiero que lo leamos. Y está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Para mí es uno de los textos que yo lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer y me lo quiero aprender de memoria, porque no somos cualquier cosa, iglesia. Tenemos identidad en Cristo y quiero que usted lo sepa en esta mañana. Primera de Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuándo lo tienen? Me dicen amén. Efesios 1, 3. Dice así: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos, ¿qué dice? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿cómo dice? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, ¿qué dice? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, iglesia, usted ya conoce el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en ¿qué? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que usted y yo, iglesia, seamos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria.
nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído esta palabra que les estoy leyendo, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Adoptados, amén. Y que recibiremos también, que dice su palabra, una herencia. Somos herederos. Amén. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempo de prosperidad, puede ser. Tiempos de escasez, puede ser también. Sin embargo, tenemos una herencia a los cielos. Tenemos una herencia a los cielos. Pero ¿qué pasa, iglesia? Muchas veces nuestra mente divaga, nuestra mente comienza a tener esas ideas de temor o qué irá a pasar. Pero ¿por qué Dios llama sabiduría a esto? Llama sabiduría, iglesia, ¿por qué? Porque nosotros no somos eternos en esta tierra. La sabiduría de Dios dice que Él envió a Cristo para reunir todas las cosas en Él. Por eso Pablo, él andaba predicando como loco, él andaba y quería extender pronto su reino. Quería que todos escucharan la palabra de salvación para que fueran salvos. Para que él poder cumplir con esa riqueza que él había oído. Y que hoy en día el mundo piensa que eso es locura. En su momento también, iglesia, así cuando Pablo anduvo, probablemente mucha gente, Pablo, estás loco, ¿cómo decís que uno para agradarle a Dios basta con solamente creer en Jesús, creer en sus promesas y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y que toda mi maldad Él ya la pagó en la cruz? Usted está loco, no, yo necesito hacer una serie de cosas, o probablemente yo no soy digno para estar con Él, o probablemente mi pecado, mi maldad no me permite ser salvo, por lo tanto ya tengo mi destino allá. Probablemente muchos dirán que los cristianos son locos. ¿Cómo es posible que nos reunamos aquí en medio de una situación de un virus mortal? ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que hay algo mayor para nosotros. Porque hay una herencia. Y porque sabemos que también necesitamos alimentarnos constantemente de lo que tiene la palabra para nosotros. Necesitamos recordar la palabra, porque eso es lo que hacían los judíos con sus hijos en su momento. Ellos repetían la palabra para que ellos la pudieran aprender, inclusive la pegaban en las paredes. Los versículos o textos bíblicos estaban en la pared para que los hijos entendieran y conocieran sabiduría de parte de Dios. Por lo tanto, iglesia, nosotros estamos aquí reunidos, somos sabios, porque hemos tomado la decisión de sin importar lo que pase en el mundo, hay algo mayor para nosotros. No sé cuántos están aquí. Amén. Porque dice, iglesia, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Fuimos hechos, iglesia, usted y yo, fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Por medio de Él tenemos redención de pecados. Sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. Asimismo tuvimos herencia, y una vez habiendo escuchado el Evangelio y creído en Él, fuimos, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu de la promesa. Y este sello corresponde a las arras de nuestra herencia de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir arras, iglesia? Que ya alguien pagó un adelanto por usted. La garantía. Como cuando usted va a comprar una propiedad y usted dice, mira, yo le voy a dar un enganche, vale 50 millones, le voy a dar 5 millones porque yo quiero esa propiedad. Podrán venir otros compradores, podrán venir de pronto otros interesados en querer esa propiedad, pero lo siento mucho, ya hay unas arras ahí. Y hay una garantía que dice
que eso ya es posesión de alguien más. Por lo tanto, iglesia, usted es posesión de Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué esto es sabiduría, iglesia? Porque no somos eternos en este mundo. Usted hoy está aquí, mañana no lo sabe. Puede morir en un accidente. De pronto puede ser que le llegue el virus. O puede ser que algo suceda con su vida y Dios lo llame a su presencia. Por lo tanto, debemos estar preparados cuando eso suceda. Y la única palabra, el único mensaje de salvación que nos da certeza es la palabra de Dios. Y el sacrificio de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Pablo claramente conocía el plan para la humanidad, el cual es para unos sencillo, pero para otros puede ser que es complicado. Pero Pablo, para mí es uno de los líderes, y lo he dicho varias veces acá, uno de los líderes más influyentes en la iglesia hoy en día. Y fue ese líder que anduvo abriendo iglesias, anduvo predicando, aún sin importar poner en riesgo su vida. Quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Corintios 2:1, y lo vamos a leer hasta el 10. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice él, con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿de qué dice? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿qué? De los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos, ¿qué dice? Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Iglesia, esto es solo una parte. Probablemente el tema de la sabiduría conlleve varios domingos o sea más extenso. Pero la iglesia hoy más que nunca necesita sabiduría. Necesita crecer más sus raíces. ¿En qué? En la palabra de Dios. No necesita desarrollar sus raíces en lo que diga aquella persona o en el razonamiento humano que esté haciendo aquel fulano porque es un experto, porque es un titulado, porque es un doctor o un máster en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es sabiduría humana también. Yo tengo que poner mi mirada en todo momento a la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos están aquí?
Filipenses capítulo 3, versículos 7-11. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Cuando lo tienen, me dicen amén. Filipenses 3, del 7 al 11. Dice Pablo en esta carta: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice Pablo, del conocimiento de Cristo Jesús mi Salvador, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo, dice Pablo, por basura. Qué fuerte, ¿no? ¿Para qué dice? Para ganar mi reputación con el mundo. Para ganar que me reconozcan como una gran persona en este mundo. Para que digan qué buena gente que es Pablo, qué simpático que es. No, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice él acá, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Vemos cómo Pablo está resaltando el valor de Cristo, el conocimiento, la sabiduría que él está obteniendo por medio del Señor. Pero si volvemos atrás, como les decía, ¿quién era Pablo? Y él dice que ha considerado todas esas cosas como basura a causa de haber conocido el ministerio o el misterio de la obra del Señor. Porque, ¿qué buscaba el Señor? Dice, reunir todas las cosas, reunir todos nosotros, la humanidad reunir, que la humanidad se arrepintiera, que la humanidad pudiera volcar su mirada a Dios y que fueran salvos por medio del sacrificio de Jesús. Pero así como aquel entonces, así como Pablo, él anduvo abriendo iglesias, predicando en donde él podía, hoy en día el mundo sigue sin entender cuál es el propósito de Dios aún. Hoy en día existe todavía las personas que no entienden cuál es el propósito de esta vida. Todavía hay personas que caen en situaciones, llámese por ejemplo, algo que es muy común y lamentablemente Orotina ya entra en los registros de casos, gente que se quita la vida, gente joven de pronto que decide quitarse su vida. ¿Por qué? Porque se ahoga tanto de pronto en las situaciones del mundo o en las cosas que pasan y terminan en una calle sin salida, donde de pronto busca y en la sabiduría humana algún propósito para él poder estar vivo, pero se da cuenta que nada de eso le sirve para nada. Sin embargo, probablemente no tuvo la oportunidad de escuchar de Cristo, si de pronto esas personas que toman esa decisión de pronto vieron como algo insignificante lo que estaba escrito acá, o de pronto no dieron el valor necesario y pasaron esa página y quisieron de pronto seguir indagando en este mundo, ¿qué le ofrecía el mundo? Pero hoy en día, iglesia, todo lo que vemos en este mundo, los afanes, las dificultades, los razonamientos humanos de este mundo no son más que vanagloria. ¿Cuántos están aquí? Ahora, hoy más que nunca, iglesia, nosotros necesitamos no solamente conocer la sabiduría de Dios, sino que también Dios nos pueda dar sabiduría. Necesitamos sabiduría.
que viene de parte de Dios. No solamente lo que Dios ya dice sobre nosotros, sino de pronto en temas que necesitamos resolver en nuestra vida. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice algo que para mí es muy importante y quiero compartírselo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice su palabra. ¿Lo tienen? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será, ¿qué dice? Dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Usted necesita sabiduría, iglesia? Pídasela a Dios. Porque la sabiduría de Dios nos muestra una luz al final del camino. Nos muestra el camino que debemos seguir nosotros para no dejarnos influir por las cosas del mundo, por las opiniones del mundo, para poder conocer cuál es el camino que debemos seguir. Los que manejamos, ¿verdad? Usamos el famoso Waze o usamos también Maps, ¿verdad? Para orientarnos. Algo muy curioso que me pasó. Le tenemos tanta fe a Waze, ¿verdad? O tanta fe a Maps, que por donde nos diga, ahí nos metemos, ¿verdad? Andábamos un día en San Ramón y pusimos Waze para que nos trajera a Orotina. Y ahí la cosa fue que veníamos súper bien, nos venía, ¿verdad? Conduciendo de una manera muy, muy fácil. Y esas vistas, pasamos allá por un cantón que se llama Mora, unos paisajes hermosos, ¿verdad? Veníamos relajados. Cuando llegamos, ¿verdad? A un cruce donde dice Berlín y no sé qué, y digo, Padre Santo, ¿dónde estoy yo metido, verdad? La cosa fue que ya estábamos, kilómetros adelante, ¿verdad? Tomamos la izquierda, y había un señor ahí, ¿y ustedes qué andan haciendo por aquí? Y ahí, no sé, culpa de Waze, le digo yo, ¿verdad? ¿Quién nos trajo? Me dice, bueno, ya que están aquí, van a tener que seguir adelante, ¿verdad? Hermanos, nos fuimos por un camino que había partes que ni el carro cabía, eran puros caminos de finca. En alguna parte cruzamos un puente donde media llanta de cada lado se salía, ¿verdad? Y mi esposa nunca la había visto tan asustada, ¿verdad? Ella cerraba los ojos y no miraba, ¿verdad? Porque confiamos demasiado en Waze. Pusimos la mirada de pronto en la tecnología para que nos guiara y nos llevara por el camino correcto. Ojalá nosotros pudiéramos poner la mirada de igual forma en el Señor. Que pudiéramos nosotros poner la confianza de que la sabiduría de Dios es lo que debe gobernar mi vida. Que podamos poner nuestra confianza que lo que está escrito acá es verdad, es verdadero y es vida para todo aquel que la escuche. Ahora, como les decía, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente. Uno de los que descubrió fue Salomón. Salomón fue uno de los hombres que descubrió la sabiduría de Dios. Y allá por Segunda de Crónicas, para ir terminando, en Segunda de Crónicas cuenta que él tuvo un encuentro con Dios cuando él fue llamado a ser rey de un pueblo. Y él le dice a Dios Señor, necesito que me des sabiduría y ciencia para poder manejar con justicia a este pueblo. Eso le pidió Salomón. Y Dios le dice, porque me has pedido esas cosas, yo te bendeciré también con otras cosas. Lo bendijo, le dio sabiduría y le dio ciencia también. Y le dio también riquezas que él pudiera disfrutar durante ese tiempo de su reinado. Entonces, ¿tendremos nosotros también acceso a la sabiduría de Dios si se la pedimos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no solamente Él ya nos dio el Waze que ocupamos seguir, pero es un Waze verdadero, ¿verdad? Es un Waze que no falla. Es esa guía que nosotros
necesitamos para no irnos a izquierda, no irnos a derecha, no irnos a izquierda, sino caminar en el propósito de Dios en nuestras vidas. Así como decía Pablo, así como decía el pastor la semana pasada, debemos proseguir la meta, sabiendo que puede ser que vengan tiempos difíciles, pero Dios ya trazó la ruta en la que yo debo caminar en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, iglesia, por estar esta mañana acá. Sigamos caminando. Sabemos que la iglesia necesita hoy más que nunca dominar y conocer la palabra de Dios y adquirir sabiduría todo el tiempo. Amén. Que Dios los bendiga y vamos a orar para quedar despedidos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos tenido acá en este lugar, Señor, y te pedimos, Padre Santo, en esta mañana, Dios, que tú le des sabiduría a tu iglesia, Señor, que tú le des sabiduría, Señor, al pastor, a los pastores que están a cargo de las iglesias, Señor, en Orotina, en Costa Rica, Señor, que nos des sabiduría también, Dios, para poder caminar, Señor, según los tiempos que estemos viviendo, Señor, y caminar confiados, Señor, que tú tienes un plan ya trazado para mi vida, Señor, que ya tenemos, Señor, una herencia contigo, Señor. Señor, sabemos que no importa lo que pase en este mundo, sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre Santo? Señor, bendícenos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios, iglesia. Bueno, de esta manera quedamos despedidos. ¿El pastor tiene alguna? No, solamente decirle gracias por estar acá y los líderes van a indicarles la salida por bancas en este momento. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente domingo. Van a ir saliendo según el orden que les van indicando el liderazgo. Los demás se quedan esperando hasta que les toca su turno, por favor. Gracias, hermano Cristian. Que Dios te bendiga. Un excelente mensaje. Los hermanos que cuentan la ofrenda está aquí.